sabiduría, Señor, que viene de lo alto. Suplicamos, Señor, por él especialmente, pidiéndole que queme sus labios con el carbón encendido de su altar y que abra su entendimiento y pueda expresar palabras suyas, Señor, que pueda cautar nuestra mente y nuestro entendimiento, Señor, para que de esa manera nosotros podamos tener quietud y podamos crecer espiritualmente a través de su palabra. Señor, se lo pedimos juntamente con el perdón de nuestros pecados, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Así, puestos de pie, mis amados hermanos, recibamos a nuestro hermano ministro Raúl García con la palabra de nuestro Dios. Adelante, hermano. Gracias, hermano Javier. Amado pueblo de Dios, pasa a vosotros. Pasa a vos, hermano. Tomen su lugar, hermanos. Bueno, quisiera iniciar primeramente, hermanos, con una cita profética. ¿Sí, hermanos? ¿Están listos? Y después que nos mande ¿qué? Al tiempo presente. ¿Sí, hermanos? Porque es lo que queremos. Nosotros, hermanos, como seres humanos tenemos una mente muy limitada. Con esto no quiere decir que no seamos inteligentes o sabios. No malentiendan la expresión. Simplemente que lo que estudiamos, el contenido de esta Biblia, es una sabiduría que, dice Santiago, viene de lo alto. Capítulo 1, ¿sí lo ha leído? Dice que esta sabiduría no es que humana. Es una sabiduría, hermanos, que nosotros no tenemos la capacidad terrenal para poder discernirla. Y por eso es que Dios, a través de su palabra, nos va navegando, ¿sí?, históricamente, a través de la Escritura, por medio del Viejo Testamento y después del Testamento Nuevo, que son los hechos realizados, hermanos, por medio de los que practicaron esta doctrina en el primer siglo. Pero dice Isaías capítulo 65, hermanos. Doy gracias, hermano Javier. Gracias por encontrarme el versículo, lo andaba buscando en la mañana. Y me acordaba, pero dije, ¿dónde es? ¿Es 64 o 65? Es 65 del profeta. ¿Qué les dije, hermanos? Gracias, hermanos, por recordarme. Y se le conoce a Isaías como un profeta, ¿cómo se le representa a él? Profético o mesiánico también, ¿sí, hermanos? Porque muchas de sus revelaciones por medio de no su mente humana, sino por el Espíritu Santo, ¿sí, hermanos?, fue de un tiempo futuro, 700 años antes, que estas cosas que él profetizó se iban a cumplir. ¿Sí, hermanos? Es curioso, hermanos, porque yo nunca pensé estar hoy aquí, pero estoy aquí. ¿Sí, hermanos? ¿Fue voluntad mía o fue voluntad de Dios? Y por eso, hermanos, es importante leer Isaías capítulo 65 para poder comenzar a entender la voluntad de Dios, no la nuestra, hermanos. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Sí. Bueno, que aquí no estamos por voluntad propia. No, hermanos, si fuera mi decisión, yo estuviera ¿dónde? A ver, ¿dónde estuviera? En las Bahamas. No he visitado Hawái. Hay las Islas Canarias, dicen por allá, por las costas de España. Grecia, hermanos, me gustaría visitar Grecia. ¿Sí, hermanos? Pero ese es que mi deseo, mi voluntad.
¿Sí, hermanos? Vamos a ver, ¿qué les dije? Bueno, no me pierdan, hermanos, ya me perdieron. ¿Capítulo qué? ¿Cuál, hermanos? 6:5, ok. Entonces ya ustedes ya están, ¿qué? Coordinados. ¿Qué les parece si yo leo y ustedes escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Pero van a escuchar con unos oídos dóciles, con un corazón que dispuesto a recibir, no lo mío, sino que la profecía del profeta Isaías al pueblo de Israel. Y posteriormente vamos a explicar otra cosa, pero vamos a iniciar aquí. Isaías capítulo 65, verso 1. You ready? Okay, let's read. Dice, fue buscado de los que no preguntaban por mí. ¿Preguntaron hoy quién venía a visitarlos, hermanos? No. Qué bueno, porque no se iban a responder. Fui hallado de los que no me buscaron. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿Sí, hermanos? Imagínense, hermanos. Por eso a veces nos detenemos en cosas de detalles que nosotros no podemos, hermanos, en este momento, realmente, hermanos, no voy a decir no practicar, sino comprender por qué es que Dios, hermanos, nos ha puesto con esta enseñanza a nuestra disposición. Debe de haber un motivo, ¿no es así, hermanos? Recuerden que Dios no hace nada nomás por hacerlo, siempre tiene un propósito, ¿sí, hermanos? Y cuando entendemos el propósito, entonces vamos diciendo, bueno, ¿lo hizo por quién? Por mí. Lo hizo para que yo tuviera esta oportunidad. Lo hizo para mejorar mi vida. Me está dando una oportunidad que más. Y lo vamos a ver, hermanos. Creo que tengo tiempecito, ¿verdad? Como 15 minutos. Hermano Javier. Mi hermano Javier. Thank you, sir. Thank you. Appreciate. Lo aprecio. Entonces, hermanos, primeramente vamos a entender esto para poder entender el presente. Si no, nos vamos a siempre detener, ¿sí, hermanos? Porque a veces queremos vivir en el pasado y queremos evitar el presente y nos queremos directamente ¿a dónde? Al futuro. No, hermanos, todo es un proceso. Un proceso. Dios tiene un pueblo. ¿Sí? Y a ese pueblo, dice aquí, hermanos, verso 2. ¿Qué hacía Dios con ese pueblo? Extendía mis manos todo el día a un pueblo ¿qué? Rebelde. El cual anda por camino, ¿qué dice el profeta? No good. Ay, de los que le dicen ¿qué? ¿A lo que, hermana? ¿Hortensia? Good and bad, ¿verdad? O a lo malo, bueno, that's good. Dicen, ¿verdad? Dicen, oh, that's bad. Y que actualmente los muchachos dicen para que sea algo bad, quiere decir que para ellos es que bueno. Y dice, hermanos, nuevamente, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus. Aquí está el problema, hermanos. Cuando comenzamos a qué, no, pues yo pienso que el hermano Pedro Hernández está mal. No, está muy mal, pero él no lo sabe. Pero yo pienso que está mal. ¿Sí, hermanos? No se diga de la hermanita Teresita. No, la hermana Teresita está muy, muy mal. Demasiado, ¿verdad, hermano Dariel? Poquito, es su hermanita, poquito. Poquito, mucho. Dice el verso 3, pueblo que en mi cara me provoca la continua ira, irritación. Hay cosas que hacemos que irritan a los demás. ¿Sí o no? Sí. A lo mejor aquí yo parado, a lo mejor si me hago así,
ay, el hermano, ¿cómo es que se...? Y siempre que está enfrente, siempre como que se... no, hombre, eso no me gusta de él, ¿verdad? Y ojalá dejara de hacerlo. Dice, sacrificando en huertos y ofreciendo perfumes que sobre ladrillo. ¿Sí? Aún está explicando el profeta Isaías que Dios observaba la conducta del pueblo y las acciones que estaban ¿qué? Incorrectas. Dice el verso 4, que se queman en los sepulcros, que se quedan, perdón, gracias hermano, y en los desiertos tienen la noche, y que comen carne, ¿de qué, hermanos? Aquí dice puerco, ¿sí, verdad? Y en sus ollas hay caldo de cosas que, oh my God, ¿verdad? Inmundas. 7. Sí, el pueblo era un pueblo como, hermanos, que provocaba a irritación a Dios. ¿Por causa de qué? Las cosas malas que hacían. ¿Sí, hermanos? Entonces, el mal está en nosotros, hermanos, que queriendo hacer el bien, no lo podemos lograr. Porque sí sabemos en la diferencia, ¿no es así, hermanos? Santiago lo dice. Sabemos la diferencia entre qué, entre lo bueno y lo malo. Dice que todas cosas son malas, hermanos, a los ojos de Dios. A nuestros ojos, ¿qué decimos? No, pues esto sí, acabo que no es tan mucho, es poquito. Sigue diciendo, hermanos, el verso 4, verso 5, que dicen, estate en tu lugar, no te llegues, que soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Y aquí que escrito está delante de mí, no callaré, antes retornaré y daré el pago en su seno. Verso 7, hermanos, por vuestras iniquidades. Dios, hermanos, recuerden lo que dice el apóstol, bueno, se le acredita al apóstol Pablo, ¿verdad? La carta a los hebreos. Parece que ahí, hermanos, en el capítulo 12 habla de qué, que si uno es recibido como hijo de Dios, ¿sí? ¿Lo quieren ver, hermanos? Vamos a verlo bien rápido. Hebreos, ¿sí, hermanos? ¿Sí es ahí o no? Ya no me acuerdo cuál cita es. A ver, ayúdenme. Hebreos, que el que es recibido como hijo, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahí dice, capítulo 12, versículo 5, y estáis ya olvidados, o sea, no se nos olvide, ¿sí? De la exhortación que como hijos hablo con vosotros, diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor. Entonces está bien, hermanos, que a veces decimos, bueno, y le vas a hablar al muchacho, sí, pero ¿qué le vas a decir? No lo vayas a lastimar, no le vayas a decir algo que después te arrepientas de decirle. No, yo lo voy a reprender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mi hijo. Y por ser hijo, por el amor que lo tiene de que él componga su mal caminar, entonces dice el Señor, no te olvides, es tu hijo. Y por ende, no es que tengamos la autoridad o la obligación de hacerlo, sino por el amor que le tenemos al hijo o a la hija. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos entendiendo? Y dice aquí, hijo mío, no menosprecies el castigo ¿de quién? Del Señor. Ni desmayes cuando eres de él, ¿qué? No te vayas a desalentar, ya no me quiere mi papá. ¿Sí, hermanos? Porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Castiga y azota a cualquier que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, dice aquí, si sufrimos el castigo, la reprensión
¿sí? Dios os presenta como ¿a qué? Entonces eres mi hijo. ¿Por qué? Porque si el hijo de aquel padre no castiga, mas si estáis fuera del castigo, del cual todos hemos sido ¿qué? Hechos participantes, luego sois ¿qué? No legítimos hijos. ¿Sí, hermanos? Entonces el tema, hermanos, es hijo de Dios. Los hijos de Dios, hermanos, tienen algo en particular que los identifica, hermanos. Y hay muchas acciones que identifican a los verdaderos hijos de Dios. Por eso, hermanos, vamos a regresar a Isaías capítulo 65 para ver, hermanos, que aún estos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, aún siendo rebeldes, ¿sí, hermanos? No dejaron de ser ¿qué? Hijos de Dios. Solamente que tenían que recibir ¿qué? Una reprensión, un castigo, para que Dios se manifieste a ellos como Padre. Isaías capítulo 65. Vamos a regresar y parece que leímos el verso 5, verso 6. ¿Leímos el 7, hermanos? ¿Sí? Porque vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres, juntamente, dice Jehová, los cuales hicieron perfume sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto yo los, ¿qué dice? Meteré su obra antigua en su seno. ¿Sí, hermanos? Así que Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo, y dijese, no lo despreciéis, que bendición hay en él, así haré yo con mis siervos, que no los destruiré. ¿Qué dice? Totalmente. Aquí viene la misericordia de Dios, que, hermanos, hace Él con su obra, su creación, con su pueblo, como Él que le plazca. ¿Sí, hermanos? Nosotros no somos el alfarero, nosotros somos barro. ¿Sí, hermanos? Y a veces nosotros queremos moldear a las otras personas, ¿verdad? No, tenemos que ser que el alfarero ¿qué? Porque recuerde que el alfarero en la parábola o en la semejanza que hace, dice que el alfarero agarra el lodo y comienza a fabricar, pero también dice que hay vasos de ¿qué? De honra y vasos de deshonra. ¿Y quién le va a reclamar al alfarero? No a mí. Yo no, hermanos. Yo no puedo cuestionar a Dios porque hace lo que Él hace, si lo ha hecho con un propósito. ¿Sí, hermanos? Vamos a finalizar con el verso 9. Mas sacaré simiente ¿de dónde? De Jacob, de Israel y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán ahí. Un remanente, ¿sí? O como dice, reliquias, residuo. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Cuando entendemos esto, hermanos, entonces vamos a ir entendiendo la provocación de Dios para su pueblo, para hacer esta elección. ¿Sí? Porque no todos, hermanos, recibieron al Mesías. Y por ende, hermanos, el Señor comenzó a filtrar y comenzó a ¿qué? A escoger. Cristo aún le dijo al Padre en San Juan capítulo 17, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan qué dijo Cristo en San Juan 17? Padre, los que me diste, San Juan 17, hermanos, no se los olvide. Los que me diste, amén. Vamos a ir a San Juan capítulo 17. Dice en el verso 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están ¿dónde? En el mundo, sus discípulos. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado. ¿Qué pidió en su oración el Señor?
rogó por los que se le fueron ¿qué? Otorgado. Cristo bien les dijo a sus discípulos en una ocasión: ustedes no me buscaron a mí, yo los llamé. El llamamiento de Dios fue para toda la humanidad, hermanos. Solamente que un pueblo escogió seguirle. Y ahí se marca la historia de la formación del pueblo de Israel. Posteriormente sufre las etapas de rebelión y por ende Dios también les da su pago ¿qué? En su seno. Hasta llega la etapa, hermanos, de la manifestación de la misericordia de Dios por medio de Jesucristo. 700 años después de la profecía de Isaías. ¿Sí, hermanos? Todo tiene su tiempo, tiene su estación. ¿Sí, hermanos? Nosotros no hemos llegado aquí por casualidad, porque hoy fue nuestro tiempo, hermanos. ¿Sí lo creen así? Yo lo creo así, por la voluntad de Dios. Porque ya manifesté mi voluntad, sería estar ¿qué? Completamente en otro lugar. ¿Sí, hermanos? Sigue diciendo, hermanos: Padre Santo, los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. ¿Sí, hermanos? Cuando estaba con ellos, verso 12, en el mundo, ¿quién los guardaba? ¿Quién guardaba a esos 12 hombres? Dice: yo los guardaba en tu nombre, porque eran propiedad de Dios. Dios se los otorgó a Cristo. Y Cristo solamente ¿qué hizo? El llamamiento. Llamamiento, les dijo: ven. Miró a Pedro y a Andrés. ¿Y qué les dijo? Síganme, dejen sus redes y qué, y síganme, los haré pescadores de qué, de hombres. ¿Sí? El intermediario fue Cristo, pero Dios se los escogió, porque tenía un propósito de nuevamente qué, las reliquias de Israel, de Jacob y de Judá. Las reliquias, tenía que otra vez qué, dice Cristo: yo no fui enviado sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenía un propósito, un plan divino de parte de su Padre. ¿Sí, hermanos? Y ahorita adelantito vamos a entrar al plan donde entramos nosotros. ¿Sí, hermanos? No nos vamos a apresurar. Tengo otros 15. Ya se fue el superintendente, así que a lo mejor hasta 5 más. Y aquí, hermanos, vamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Y vamos a ver entre la carta de los Corintios capítulo 1 y el capítulo 2, pero vamos a ver primeramente el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios en el verso 7. Mas hablamos, dice, hablamos ¿qué? Sabiduría de Dios ¿en qué? En misterio. Un misterio es cuando está ¿qué? Oculto, desconocido. Pero hoy los que no lo hemos conocido, lo vamos a ¿qué? A conocer. La sabiduría oculta, la cual, ¿quién la ocultó, hermanos? ¿Quién la reservó? Dios mismo. Dice: la recibió Dios, dice, y predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para este tiempo de los gentiles, para que ninguno de los príncipes de este siglo, dice, porque ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado ¿qué? ¿Se acuerdan que cuando a Jesús de Nazaret lo presentan ante Poncio Pilato? ¿Qué le pregunta a Poncio Pilato a Cristo? ¿Tú eres el Hijo de Dios? ¿Qué respondió Jesús de Nazaret? No confesó ni dijo: sí, yo soy el Mesías, sí, yo soy el Hijo de Dios. Dice: tú lo has dicho. ¿Y por qué le dijo así? ¿Por qué no dijo: sí, yo soy el Rey de los judíos, yo soy el Mesías, yo soy el que están esperando?
porque él venía, hermanos, haciendo una obra en la cual, a través de la obra, y Nicodemo, hermanos, sí lo detectó. Nicodemo dice que de oculto, de noche, lo buscaba y le dice: sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer que las obras que tú haces si no fuese Dios con él. ¿Qué lo identificaba al Hijo de Dios? Sus obras. Él no andaba publicando, aún le pedía a sus discípulos: no digan, no hablen, no es tiempo todavía de que yo me manifieste a todos. Pero sus obras, ¿qué? Ya tenía, ¿qué? Fama por sus obras que él hacía. Eso identifica, ¿qué? Al que sigue a Cristo, al que quiera seguir sus pisadas. Pedro lo dice: seguir las pisadas de ¿qué? De Cristo. ¿Sí, hermanos? Entonces, ahí vamos viendo, hermanos, que es profético lo que estamos viviendo, pero también a través de esa profecía nos marca, hermanos, por qué lo hace Dios. Sigue diciendo primera carta de los Corintios, capítulo 2, dice el verso 8: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Verso 9: antes, como está escrito. ¿Qué está escrito, hermanos? Cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido el corazón de ¿qué? De hombre, son las que ha Dios ¿qué? Preparado para aquellos que le aman. Primera de Juan, capítulo 1. Y dice el verso 11: a lo suyo vino, ¿sí, hermanos? A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Si nos detenemos en el verso 11, vamos a decir, bueno, entonces vino al pueblo, nació, hermanos, ¿en dónde? Belén de Judea. Nació de padres ¿qué? De María y ¿de quién? De José, supuestamente. Pero sabemos, hermanos, que fue engendrado por el Espíritu Santo. Una obra maravillosa de Dios. ¿Sí, hermanos? Porque Dios quería manifestarse a la humanidad por medio de su Hijo. Por eso lo mandó en carne. Tenía un propósito, aún de nacer. Al nacer, ¿qué dice Mateo capítulo 1, hermanos? Verso 21. Y a este llamarás ¿qué? Jesús. ¿Por qué razón? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tenía un propósito. Ese cuerpo ya estaba destinado ¿para qué, hermanos? Para morir o ser sacrificado, ¿dónde? En el madero. ¿Sí? Por toda la humanidad, pero especialmente por el pueblo, para expiar al pueblo, ¿sí, hermanos? De su maldad, de su iniquidad, de su pecado. Entonces, cuando vemos esto, hermanos, quiere decir que ya estaba lista. Dice el verso 12 ahora, San Juan capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron, entonces sí hubo una parte que sí recibió al Señor Jesús, o lo recibió como su redentor, como el Mesías, como el enviado de Dios, como el ¿qué? Ungido. ¿Sí hubo, hermanos? Sí hubo. Y dice aquí, a esos que le recibieron, ¿qué les dio Dios? Potestad de ser llamados ¿qué? Y hay un agregado. ¿El agregado cuál es? A los que creen en su nombre. ¿Por qué esto es importante? Porque en ese tiempo, hermanos, el pueblo de Dios no creía que era posible que Dios tuviese ¿qué? Un hijo. ¿Sí, hermanos? Y por eso se le agrega esto, a los que creen en su nombre. Dice el verso 13: y los cuales no son engendrados, o sea, estos hijos que creen en el Hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad ¿qué?
de carne, ni de voluntad de varón, más por quién, hermanos, más se entiende por la voluntad de quién, más de Dios. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Y por eso es de que yo, no siendo judío, no siendo de la tribu de Aser, Neftalí, Benjamín, no siendo de la tribu de qué, de Dan, ¿quién más, hermanos? Judá, Leví, Zabulón, Manasés, Rubén, no siendo de esas tribus, hermanos, por el linaje que se conservó hasta el tiempo de Cristo, hermanos, porque tenía ese propósito de conservar ¿qué? La genealogía, porque así lo predestinó Dios. Entonces comienza ya ahora a engendrar Dios hijos por medio de ¿qué? Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, hermanos. Ya si me para hermano Abiel, si no yo sigo. No he concluido ni la primera parte, hermanos, pero ahí vamos a seguir. Dice Efesios capítulo 1, verso 13, en el cual estabais ¿qué? También, en el cual esperasteis, ¿no es así, hermanos? Ayúdeme porque no traigo mis lentes. En el cual ¿qué? Esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de ¿qué? De verdad. El evangelio, las nuevas buenas de vuestra salvación o salud, en el cual también desde que creísteis, recuerda lo que dice Juan capítulo 1, verso 12, a los que creyeron en su nombre, creyendo. Creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de vuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos, dice los santos. ¿Ya vemos? Ahora somos engendrados por medio de ¿quién? De la palabra de Dios, que viene siendo ¿qué? La palabra es espiritual, es el Espíritu de Dios. ¿Sí, hermanos? Y cuando uno es engendrado por medio del Espíritu de Dios, hermanos, tiene un efecto sobrenatural. Es cuando ya comienza a sentir una diferencia en sí mismo. Y no, la diferencia que quiero explicar no es de que sintamos como que somos a unas personas que no nos deben ni de tocar ni mirar. No, somos especiales para Dios, sí, siempre y cuando hagamos ¿qué? La voluntad de Dios. Si no, también podemos caer ¿dónde? Dice Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Dice verso 18, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Las ramas son el pueblo de Dios, la raíz es Cristo. Dice verso 19, pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. ¿Cuál sería la respuesta? Bien que sí. Verso 20, bien, eso pasó. Por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás ¿qué? No te ensoberbezcas, antes teme. Que si Dios nos perdonó las ramas naturales, a nosotros ¿qué? Tampoco nos perdone. ¿Sí, hermanos? Sí, y ahí va explicando, hermanos, la predestinación de la voluntad de Dios sobre nosotros. ¿Sí? Si entendemos esto, entonces vamos apreciando más que su contenido. Y sobre todo en la nueva, hermanos, como decía el texto de memoria, 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas, ¿qué dice? Pasaron, las viejas pasaron, y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces ya soy un nuevo yo.
No, estoy en un proceso porque lo que se está obrando nuevo en mí es interno. ¿Sí, hermanos? Lo que dice Efesios capítulo 4. A renovaos ¿qué? En vuestro espíritu de vuestra mente. Y ahí comienza a desglosar, hermanos, las acciones que tenemos que dejar de hacer. Vamos a ver Romanos capítulo 8, hermanos, y ya vamos a ir ya en una conclusión. Dice Romanos capítulo 8 en el versículo primero, ¿sí? 8 de Romanos, primer verso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? Los que no andan conforme ¿a qué? Más conforme ¿a qué? El Espíritu. Recuerden que Dios no puede ser ¿qué? Burlado. No podemos ¿qué? Engañar a Dios, porque Él todo lo sabe, todo lo ve y todo ¿qué? Todo lo conoce, aún lo interno de nosotros. Aún dice la Escritura que puede ¿qué? Aún, hermanos, saber nuestros pensamientos y aún nuestras intenciones que tenemos. ¿Sí? Y cuando reconocemos eso, entonces nos sentimos cómodos, ¿verdad? En ese sentido de que decir, bueno, más que me rindo porque no puedo con ese Dios que yo quiero agradar. ¿Sí, hermanos? ¿Sí o no? Porque es voluntario, hermanos. Cuando uno se rinde voluntariamente, ¿sí? Porque hay personas que se rinden, pero hasta que ya hayan pasado ¿qué? Un proceso, lo que hizo Dios a través de su pueblo, ¿qué les hizo, hermanos? Les dio su pago en su seno. Les fue mostrando que sus acciones no eran correctas. Y por ende toda decisión tiene ¿qué? Consecuencias, hermanos. ¿Sí? Por eso Pedro, dice la primera carta de Pedro, vamos a leerlo rápidamente. Primera de Pedro, hermanos, parece que es ahí, su primera carta, capítulo 4, que se citó esta mañana, hermanos, y dice, hermanos, verso 12, carísimos, no os maravilléis, primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, no os maravilléis cuando sois examinados, ¿por qué? Por fuego, el cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciere. Antes bien, ¿qué dice? Debemos de recibirla ¿con qué? Con alegría, con gozo, que sois participantes ¿de qué? De las aflicciones o padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis ¿qué? En triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, ¿sois qué? Porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan ¿sobre quién? Cierto, según ellos en él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Entonces, hermanos, ser cristiano o practicar esta doctrina de Cristo, ¿quiere decir que vamos a sufrir todo el tiempo? No, eso no quiere decir. Quiere decir que si sufrimos por hacer el bien, ¿sí, hermanos? Porque sigue diciendo, hermanos, ahora el verso 15, así que ninguno de nosotros, ¿qué dice? Padezca como homicida. Si practicas el homicidio vas a padecer. Si practicas lo ajeno vas a padecer. Si eres malhechor de malas obras, vas a padecer. O por meterse en negocios que no convienen. Pero si, amén, pero si alguno padece como cristiano, ¿qué decían de Cristo, hermanos? Pues que no es hijo de un carpintero. Lo menospreciaban, ¿sí o no? Conocemos a sus hermanos. ¿Cómo dice que dice, ¿dónde ha estudiado? ¿Cómo sabe letras? Y algunos decían de aquel tiempo del Sanedrín o de los príncipes, de los principados o de los herolitos, decían que no es hijo de fornicación. No se medían, lo insultaban, lo menospreciaban, y eso proféticamente lo dice Isaías.
¿Sí o no, hermanos? Capítulo 56. Dice menospreciado, como que escondimos el rostro de él. No lo apreciamos, lo tuvimos como que azotados. ¿Sí, hermanos? Y eso, como ya estaba profetizado, y lo dice Lucas capítulo 24, verso 44, lo dijo Cristo, las cosas que estaban escritas de mí era necesario que se cumpliesen, ¿dónde? En la ley, en los profetas y en los salmos. Era necesario que él padeciera. Y entonces Pedro está diciendo, así como el maestro padeció por hacer el bien, por llevar a cabo su misión, y sufrió, y aún, hermanos, pues murió. ¿Sí, hermanos? Por eso dice aquí, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifica a Dios en esta parte, porque es tiempo que comience, ¿qué? Es tiempo que comience, ¿qué, hermanos? El juicio comienza en la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será del fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Aquí se entiende que nosotros estamos aquí porque queremos que obedecer, o en otras palabras, estamos obedeciendo una partícula o una célula de la voluntad que es la ley de Dios. Amén. Todos los que se llegaban a Juan el Bautista en el Jordán, todos querían ¿qué? Ser salvos de la ira que iba a venir. Y Juan el Bautista, ¿qué le dice? Generación ¿qué? ¿Quién osa qué? ¿Quién les dijo? Dice, vayan y regrésense y hagan obras ¿qué? Dignas de arrepentimiento. ¿Sí, hermanos? Y dice el verso 18, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Está duro, hermanos, no es fácil. No es fácil, no crean. Yo me hago más chiquito siempre. Y lo dijo Cristo, hermanos, el maestro. El que se humillare será ensalzado. Pero el que quiera andar ¿qué? Inflado, neófito, dice, no sabe todavía cómo debe saber. ¿Sí, hermanos? Hay que tener cuidadito, ¿verdad? Y cuando comenzamos a examinar esto, hermanos, vamos a concluir, hermanos, con 1 Corintios capítulo 1, porque ese es el plan de Dios a través de la profecía de Isaías. Dice 1 Corintios capítulo 1 en el versículo, hermanos, 19. 1 Corintios capítulo 1, verso 19. Porque está escrito, ¿sí? Esto es profético. Está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los ¿qué? De los entendidos. Verso 20, ¿qué es del sabio y qué del escriba y qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y hay un pasaje, aquí me voy a detener un ratito, pero hay un pasaje en Romanos capítulo, parece que es el 10, verso 33, si alguien lo busca, y lo podemos leer al ratito, donde dice que Dios encerró todo bajo ¿qué? Incredulidad. ¿Es 11:33 o 10:33? Ya lo encontró alguien, ¿verdad? Bueno, sigue diciendo aquí, cuando lo encuentre me dice, no lo lea. Verso 21, porque por no haber el mundo conocido en sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué medio, hermanos? ¿Por qué medio está extendiendo esta salvación? Por la locura de la predicación, hermanos. ¿Sí, hermanos? Ese es el medio que ha puesto ahora en este presente tiempo. ¿Sí? Va a haber otro tiempo en el milenio que también se va a volver a predicar. Pero este presente tiempo le ha complacido Dios, ¿sí, hermanos? Por eso hay muchos predicadores, hay muchas personas sumamente ¿qué? Inteligentes que no disciernen ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y por qué será? ¿Les falta algo? ¿Qué les faltará? Adelante, hermano Pedro. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de ellos. Amén, gracias, hermanos.
Sí, Romanos 11:33 o 10:30. 11:32, gracias, hermano. Entonces, Dios hace esto, hermanos, porque recuerde que tuvo que hacer algo antinatural, ¿sí? Para que nosotros fuésemos, ¿qué? Adoptados o ingeridos, ¿sí, hermanos? A esta buena oliva que es, hermanos, la grosura, que es la doctrina. Porque recuerden que no nos hundió a su pueblo. El pueblo de Dios, hermanos, que está endurecido, nosotros estamos caminando con ellos paralelamente. ¿Qué nos divide? ¿Qué nos divide, hermanos? No la doctrina. ¿Qué es? Es el Mesías. Ellos no lo aceptaron y nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer la doctrina. ¿Por medio de quién? De ese enviado de Dios. Lo envió a ellos, nosotros creemos, y la Biblia lo dice, que 144,000, 12,000 de cada tribu, sí lo aceptaron en su primera venida. Los demás, dice Romanos, Pablo lo dice, como judío, ¿verdad? Él de la tribu de Benjamín, y conforme a la secta de los fariseos, él dice, bueno, yo también reconozco esto. ¿Sí? Que Dios ha endurecido a su pueblo en parte. Ahí entramos nosotros, hermanos, y sigue diciendo, verso 21, el 22, perdón, porque los judíos piden señales. 1 Corintios capítulo 1, verso 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Filosofía, ¿verdad? Los griegos son muy filósofos, muy intelectuales. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado a los judíos ciertamente, ¿qué era, hermanos? Y a los gentiles, locura, no lo entendían. Pero los llamados, así judíos como griegos, ahí entramos nosotros, hermanos, llamados, ¿sí? Hay un pasaje que me gusta citar, que es Mateo, hermanos. Quiero que lo veamos rápidamente, hermanos, antes que me dé un calambre. Mateo capítulo 11. Estoy deteniendo el calambre, hermanos, ahorita lo voy a reprender en el nombre del Señor. Mateo, hermanos, donde habla 12, sí, parece que es 12. Mateo, la señal de Jonás. Mateo capítulo 12, versículo sí, hermano, pero hay otro que estoy buscando, no es, dice que a los, híjole, se me fue, hermanos, lo tenía aquí ahorita en la mente, donde dice que a los llamados es Hechos, ¿no? Sí es Hechos, disculpen, hermanos, es Hechos, me estaba fallando la cita, perdón. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 39, Hechos 2, 39. Porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quién también, hermanos? Y para vuestros hijos, sí, hermanos, ahí está incluyendo el pueblo de Israel. Y añade, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor, nuestro Dios, ¿qué dice? Llamare. Y aquí en 1 Corintios capítulo 1, vamos a regresar, y dice el verso 24, empero los llamados, así como judíos, como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Porque recuerden que cuando vino Cristo, ¿qué dijo? Hay otras ovejas que me conviene, ¿qué? Traer. Habrá un redil y un pastor. Ministerio de la circuncisión y ministerio de la incircuncisión. Pedro y Pablo. Amén. Ya estaban predestinados estos hombres también. Porque a Pedro le dieron las llaves. Y bien le dijo el maestro, todo lo que ligares en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que atares en el cielo será desatado en la tierra. Les dio potestad, autoridad. ¿Sí, hermanos? Y dice, hermanos, para concluir el verso 25, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, miremos vuestra vocación, o sea, la elección que hemos tenido. Nosotros voluntariamente hemos aceptado este evangelio, voluntariamente nos hemos bautizado y voluntariamente hemos hecho ¿qué?
un compromiso, un pacto, un juramento con Dios. Que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos ¿qué? Entonces, ¿a quién escogió Dios, hermanos? En esta última etapa ya escogió los 144,000 y de ahí extendió la puerta para todos los griegos, los que atenienses, los colosenses, los españoles, ¿qué más? Los alemanes, los franceses y nosotros los latinos. Dice el verso 27, interesante. Antes, lo necio. Ahí entramos nosotros, hermanos. ¿Sí o no? Yo reconozco que soy una persona necia. Fui necio y por la necedad no quería hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Ante lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar, hermanos. Aquí está la razón. No porque me agrade, o sea que Dios no es que se complazca en mí por ser necio, sino que por ser necio a mí me escogió para avergonzar ¿a quién? ¿Tiene sentido el humor Dios o no? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que sí. Ahí es donde les está dando Dios en su cara a su pueblo. ¿Ya ven? Mira, estos nunca me buscaron. Nunca me buscaron estos, nunca oyeron de mí y ahora son pueblo mío. ¿Sí, hermanos? Eso es lo que hizo Dios y eso es lo que debemos de apreciar. Ya el proceso del cambio, identificarnos con Dios, hermanos, ya es individual y personal. ¿Sí? Porque es como la salvación. Salvación no es colectiva, es que, hermanos, personal. Sigue diciendo, dice, para avergonzar los sabios y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Verso 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para hacer lo que es, para deshacer lo que es. ¿Sí, hermanos? ¿Ya ven? Y solamente eso lo puede hacer Dios, porque este planeta le pertenece. Mía es la tierra. ¿Y mía qué? Todos los habitantes. Es mía. ¿Sí, hermanos? Y Él hace con su creación lo que Él ¿qué? Si lo quiere deshacer, lo deshace. Si quiere hacer lo que no era, también lo puede hacer. Verso 29, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese ¿qué? Este no es mi evangelio, esta no es mi iglesia, hermanos, no. Este es el evangelio de Dios por Jesucristo, y esta es la iglesia de Dios por el precio que pagó su Hijo a través de derramar su preciosa sangre y pagó el rescate de nosotros. Que Dios bendiga su palabra y bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y paz a vosotros. Adelante, hermano.